Estamos a punto de presenciar el último capítulo de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. La noticia ha sorprendido a muchos aficionados. El delantero francés podría estar muy cerca de dejar el club rojiblanco para iniciar una nueva aventura en la MLS con Orlando City. Y lo más impactante es que esta decisión podría llegar antes de lo que muchos imaginaban. Para los fans del fútbol español, esto abre varias preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa realmente para el Atlético? Y estamos viendo el final de una era en el Metropolitano. Pero antes de entrar en todos los detalles, quiero que pienses en algo. ¿Te imaginas al Atlético sin Griezmann, el jugador que tantas veces cambió partidos con un solo toque de balón? Antes de analizar qué está pasando detrás de este posible movimiento, vamos a entender cómo comenzó todo este rumor que ya está sacudiendo al mundo del fútbol. Todo comenzó con una información que empezó a ganar fuerza rápidamente en medios y redes sociales. Según el reporte, Antoine Griezmann podría estar muy cerca de cerrar un acuerdo con Orlando City de la MLS, lo que implicaría una salida del Atlético de Madrid antes de lo que muchos aficionados imaginaban. La noticia ha sorprendido especialmente porque el delantero francés sigue siendo una de las piezas más importantes del equipo de Diego Simeone. Para entender el impacto de esta posible decisión, hay que recordar lo que Griezmann representa dentro del Atlético. No es solo un goleador, es un jugador que conecta el mediocampo con el ataque, el que aparece entre líneas cuando el partido está bloqueado y el que muchas veces cambia el ritmo del juego con una sola jugada. Imagina una noche típica en el Metropolitano. El partido está tenso, el rival se defiende bien y el Atlético necesita una chispa. De repente, Griezmann recibe entre líneas, levanta la cabeza y encuentra un pase imposible o dispara desde fuera del área. Ese tipo de momentos han definido muchas victorias del Atlético en los últimos años. Por eso la noticia ha generado un debate inmediato entre los aficionados. Algunos lo ven como una despedida lógica para un jugador que ya lo ha dado todo en Europa. Otros sienten que todavía tiene mucho que ofrecer al Atlético. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Por qué Orlando City? ¿Y por qué justo ahora? Porque detrás de este posible movimiento hay varios factores que podrían explicar una decisión que hasta hace poco parecía impensable. La pregunta que muchos aficionados se hacen es simple. ¿Por qué la MLS y por qué en este momento de su carrera? En el fútbol moderno, cada vez es más común ver a grandes estrellas europeas dar el salto a Estados Unidos para iniciar una nueva etapa. La MLS se ha convertido en una liga atractiva para jugadores con trayectoria consolidada, ofreciendo un ambiente diferente, nuevos retos y también la oportunidad de expandir su marca personal a nivel global. En el caso de Antoine Griezmann, esta posibilidad tiene incluso más sentido si observamos su personalidad fuera del campo. El francés siempre ha mostrado una fuerte conexión con la cultura estadounidense, es fan declarado de la NBA, sigue de cerca varios deportes americanos y ha hablado en más de una ocasión sobre su interés por vivir una experiencia deportiva en Estados Unidos. Imagina el escenario, un estadio lleno en Orlando, miles de aficionados viendo debutar a un campeón del mundo. Griezmann no solo sería un fichaje importante para Orlando City, sino también una de las grandes figuras mediáticas de la liga. Su llegada podría aumentar el interés internacional por el club y por la MLS, pero para los aficionados del Atlético de Madrid la cuestión no es solo el destino del jugador. Lo que realmente pesa es la sensación de que una etapa muy especial podría estar llegando a su fin. Durante años, Griezmann ha sido uno de los rostros más reconocibles del equipo, el jugador que aparecía en los momentos decisivos. Y ahí surge la gran incógnita: si Griezmann realmente se marcha, ¿cómo cambiará el Atlético de Madrid sin su jugador más influyente en ataque? Ahora bien, si esta salida finalmente se confirma, el impacto para el Atlético de Madrid podría ser mucho más profundo de lo que parece a simple vista, porque Antoine Griezmann no es solo un delantero dentro del sistema de Diego Simeone. Durante años ha sido el jugador que conecta todas las piezas del equipo. Su capacidad para bajar a recibir, generar juego entre líneas y aparecer en momentos clave lo ha convertido en el auténtico cerebro ofensivo del Atlético. En muchos partidos del Metropolitano, el plan ofensivo del equipo pasa directamente por él. Cuando el partido se vuelve complicado, cuando el rival se encierra atrás, muchas veces es Griezmann quien encuentra el espacio, quien rompe el equilibrio con un pase filtrado o con un disparo inesperado.
Pero su importancia no se limita solo al campo. Dentro del vestuario, Griezmann representa experiencia, liderazgo y conocimiento del estilo del Cholo. Es uno de los jugadores que mejor entiende la filosofía del Atlético, lucha, sacrificio y mentalidad competitiva. Imagínate un partido importante de Champions en el Metropolitano. El estadio lleno, el ambiente eléctrico y en el túnel de vestuarios aparece Griezmann liderando al equipo hacia el campo. Esa imagen se ha convertido en algo habitual para los aficionados rojiblancos durante los últimos años. Por eso si el francés decide comenzar una nueva aventura en la MLS, el Atlético no solo perdería talento ofensivo, también perdería una figura que representa una era completa del club. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas: si este capítulo realmente llega a su fin, ¿cómo será recordada la historia de Griezmann con el Atlético de Madrid? En el fútbol, algunas historias no se miden solo por títulos o estadísticas. Se miden por las emociones que dejan en los aficionados. Y si finalmente Antoine Griezmann decide iniciar una nueva aventura en la MLS con Orlando City, lo que se cerraría no sería simplemente un ciclo deportivo, sino uno de los capítulos más especiales en la historia reciente del Atlético de Madrid. Durante años, Griezmann fue mucho más que un goleador. Fue el jugador que aparecía cuando el equipo lo necesitaba, el que entendía cada movimiento del sistema de Simeone y el que conectaba con la afición del Metropolitano de una manera única. Desde sus primeros goles, con la camiseta rojiblanca, hasta convertirse en uno de los líderes del vestuario, su historia con el Atlético ha estado llena de momentos inolvidables. Los aficionados recordarán las celebraciones, los partidos decisivos, las noches europeas y ese estilo de juego inteligente que tantas veces cambió el destino de un partido. Porque al final los grandes jugadores no solo dejan números, dejan recuerdos que permanecen en la memoria de toda una generación de fans. Y ahora la gran pregunta queda en manos de los propios aficionados. ¿Debería Griezmann terminar su carrera en el Atlético? ¿O es el momento perfecto para comenzar una nueva etapa en la MLS? Si te gusta este tipo de historias del fútbol español y quieres estar al día con las noticias más importantes de la liga, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios, porque en el fútbol los jugadores cambian de camiseta, pero las historias que construyen con los aficionados duran para siempre.